Fernando, ¿y por qué termina la familia Camacho vinculada con la construcción de este estadio? Don Nemesio era un hacendado muy importante de Subachoque, que tenía una gran importancia política y económica en Bogotá a principios del siglo XX. Era uno de los grandes amigos del general Rafael Reyes y socio de ferrocarriles, dueño de tranvías y dueño de cooperativas lecheras. Él tenía tierras muy grandes en la sabana y su familia en los años 30, cuando se planearon las obras del cuarto centenario de Bogotá, hizo esta donación. Esto se llamaba toda esta zona. Aunque la hacienda se llamaba El Campín. El Campín. Y el proyecto urbanístico de esta zona es muy interesante, hecho también a finales de los 30, en forma radial. Muchas avenidas llegan aquí al Campín. Brunner. Pero Brunner proyectó eso. La familia dejó la idea de que hubiera un centro deportivo más grande, que solamente se completó hasta los años 70. El Coliseo Cubierto del Campín, que está aquí cerca, se hizo a finales de los 60. Sí, aquí hay unas cosas interesantes en la estructura física del Campín. Nicolás me corregirá en fechas. Con motivo del inicio del campeonato profesional en el 48, sí. Efectivamente se jugaba en el Alfonso López, que fue un poquito anterior al Campín, muy poquito. El Alfonso López inauguró en el 37. Y está muy similar a lo que era en ese tiempo hoy. No ha cambiado. No ha cambiado nada. Y por supuesto, tanto políticamente como culturalmente, eso estaba en los titulares desde entonces. Y claro, El Dorado, que decíamos ahora, me tocó de peladito ser habitante de la calle 57, fue una época impresionante a principios de los 50 en cuanto a la audiencia que tuvo el fútbol. El Dorado es un periodo que más o menos, ¿qué años comprende? Desde el año 48 más o menos hasta el año 53, digámoslo así, que es que se firmó el Pacto de Lima, porque El Dorado se armó aquí en Colombia porque una huelga de futbolistas argentinos que llegaron, los mejores futbolistas pues de esos tiempos, se quedaron sin trabajo porque había huelga. Que eran Pedernera, Di Stéfano, Julio Cosi. Entonces muchos equipos buenos y malos, no sé, Platense, River, dejaron ir a sus estrellas que vinieron acá pues con la promesa del Dorado, de tener dinero fácil e incluso tener posibilidades de ir a otros lados. Si ellos sí lo encontraron. Pero por supuesto, sí. No Jiménez de Quesada. No les tocó dragar nada. Eso fue, aquí dragaron un año y se fueron a jugar al Real Madrid, al Barcelona. Realmente hace unos 100 años, algunos arquitectos ingleses, por tener ya en Londres grandes escenarios deportivos o una fiebre del fútbol enorme, dicen que en 1901 hubo una final de fútbol inglés con 100.000 personas. O sea, eso ya son unos números impresionantes. En Escocia también tienen esas cifras. La cantidad de gente que le cabe al Maracaná. ¿Cuánto le cabe al Maracaná? Al Maracaná le cupieron casi 200.000 en el 50, en la final. Pero ahora pues venimos muy preocupados con temas de seguridad y otras cosas. En todo caso, hubo un arquitecto inglés que empezó a desarrollar las graderías de segundo nivel y de tercer nivel. El Pascual Guerrero tiene 3 niveles, por ejemplo, en Cali. Sí. Es muy alto y muy interesante estructuralmente, hecho por González Zuleta precisamente. Y González Zuleta hizo este segundo piso. Este segundo piso se hizo en el año 67. El alcalde de Bogotá era Virgilio Barco. Y González Zuleta, para poder hacer el segundo piso del edificio del Campín, tuvo que hacer unos apoyos en B. Estas columnas que sirven para también desaguar los baños que están en la parte alta. Y claro, nosotros teníamos en Colombia todavía unos materiales que hoy en día están, digamos, reemplazados por materiales sintéticos. Estas luces del Campín son de los años 60. Los estadios brasileños tenían luz para partidos nocturnos desde los años 20. Realmente en Bogotá por la noche jugar pues no era tan favorable porque hace frío. El Alfonso López todavía no tiene luz, de hecho. El Alfonso López no tiene luz todavía, pero el Pascual Guerrero empezó a tener luz antes que Bogotá, porque en Cali era más interesante jugar de noche que en Bogotá. ¿Y estás haciendo la colección de la historia de Millonarios? Pues es que va hasta el 88. Ya la historia posterior es una historia que es poco coleccionable porque no se ha ganado mucho. ¿Conoces ese proyecto de esa historia coleccionable que está saliendo sobre Millonarios? He oído sobre el tema, sobre unos fascículos que han salido, y además es muy bueno porque no hay muchos documentos sobre fútbol. Bueno, pues ahora te invito a ver una nota justamente sobre ese tema.
El Ballet Azul es una publicación del Grupo Nacional de Medios a través del diario Cubo, una colección de láminas diarias, es decir, salían desde el mes de enero, salían una lámina con la información de Millonarios donde se manejaba un capítulo, así que la gente podía coleccionar 1, 2, 20, las que quisiera, o coleccionar el total de 48 láminas para armar el libro. Hablamos de su fundación, de cómo se creó, y después de año a año los títulos que se lograron, desde 1949, que fue el primer título que consiguió Millonarios, hasta 1988, que fue pues, el más reciente, ya hace más de 20 años, el título del equipo albiazul. El periódico toma esta decisión básicamente apoyado en dos premisas. La primera, el fútbol gusta. Y la segunda, somos un periódico popular. El fútbol es el deporte más popular del mundo y queríamos llegarle a nuestros lectores. Claro que eso detrás también lleva una decisión de mercadeo, de querer promocionar más el periódico y subir más las ventas. Fue un trabajo de recopilación de datos que me atrevo a decir que no he estado en ninguno de los trabajos que se ha publicado hasta ahora. A mí personalmente, y creo que a todos los que amamos el fútbol, nos llama la atención podernos meter en la historia, en los intríngulis, sobre todo de cómo nacieron los equipos, de pequeños detalles, por qué la camiseta de Millonarios es azul o la de Santa Fe roja, de cómo fue creado, de cómo fue creciendo esa pasión. Llegar a saber por qué Millonarios fue considerado en 1950 el mejor equipo del mundo, de las grandes figuras que llegaron acá, Pedernera, Di Stéfano, el Pipo Rossi, Cosi, eso que se llamó el Ballet Azul, el que da el nombre al libro. También conocer cómo ha sido el proceso de los 13 títulos y cómo los ha ganado el equipo. En cualquier ámbito, la historia es muy importante conocerla. Si no sabemos qué es Millonarios en este momento, por eso en este momento que el club está atravesando un momento difícil en la parte económica, en la parte administrativa, pues la gente no valora lo que realmente ha sido Millonarios, no solo para Bogotá, sino para el fútbol colombiano y pues en el exterior, la imagen que mostró durante las décadas de los 50 y 60 fue algo maravilloso y que la gente no conoce, sencillamente las nuevas generaciones de hinchas no las conocen, así amen al equipo hoy en día, tal vez va dirigido a esas personas.